Acto cuarto. Rebanada de vida. Capítulo 14. Fantasma del pasado. Sara, por favor, Sara, espera. Paula jadeaba mientras trataba de seguir el ritmo de la otra mujer. El clima era bueno, estaba seco y no demasiado cálido. El aire olía bien, aunque un poco demasiado salado para el gusto de Sara. El verano había terminado hace unas semanas y estaban experimentando un otoño muy suave. El mejor de todas las edades, si se cree en la gente de New Thompson. Había llovido más que en los últimos años y, como resultado, el paisaje una vez seco ahora todavía estaba cubierto de puntos verdes de hierba. Cerca de la casa de Jim y Sara, había un lecho de río. Cuando llegaron por primera vez a Ramelow, estaba completamente seco. Pero ahora todavía se podía cruzar, pero el agua llegaba hasta las rodillas. Sara y Paula habían cruzado el río hacía 2 horas. No habían hecho un descanso desde entonces. Al principio, Paula había intentado seguir el ritmo de Sara, pero eso solo había funcionado durante unos 500 metros. A estas alturas, el cuerpo de Sara había vuelto a ser el que más le gustaba, en buena forma. Quizás no era tan poderosa como la reina de espadas cuando se trataba de destreza física, pero estaba muy cerca de su antiguo yo fantasma. En este momento, se movían a la velocidad de un maldito caracol. Y no estamos hablando de una versión ser loca sino de una normal. Normalmente Sara hacía esta ronda una vez al día y no necesitaría más de 1 hora para esos 10 kilómetros. Ahora, 10 kilómetros en 1 hora era una cosa, y la mayoría de la gente vomitaría con solo pensar en ello. Pero correr 10 kilómetros por un terreno accidentado, esa fue una historia completamente diferente. Jim la había acompañado al principio, cuando ella estaba fuera de forma. Pero después de unas semanas, lo único que había visto de ella era su trasero. Y después de unos meses, ella no había sido más que un pequeño punto en la distancia. Correr se sentía bien. ¿Quién hubiera pensado que algo tan mundano como correr podría ser tan divertido? Especialmente desde que Sara había caminado tantos kilómetros en su vida. Sin embargo, esta vez fue diferente. Esta vez no fue una marcha forzada. Tampoco se trataba de muerte y destrucción. Todo lo que hizo, fue correr. Sintiendo el sudor en su piel, el viento en su rostro, se sentía bien. A ella le gustaba especialmente cuando estaba lloviendo. No porque le gustara la lluvia, pero volver a casa y meterse en una bañera llena de agua caliente fue maravilloso. Así que sí, correr se había convertido en un nuevo pasatiempo suyo. Incluso se las había arreglado para correr hasta New Thompson y regresar. Oh, la expresión de los rostros de los chicos no tenía precio. Una vez al mes, Jim y los niños, Phil, Bud, Joseph y cualquier otra persona que pudieran encontrar, pasaban una noche juntos y jugaban al póker. En uno de esos días, Jim había dejado su billetera en casa, así que Sara la tomó y decidió salir a correr. Cuando llamó a la puerta y le entregó la billetera a Jim, le dio un beso en la mejilla y se puso en camino de nuevo. En cuanto a Jim, bueno, las cosas finalmente iban como él quería. Al menos parcialmente. Se acercaba el invierno y era inútil intentar sembrar los campos. Todavía no se había rendido con ese sueño suyo. Pero bueno, al menos estaba ocupado. Y Sara también. Redujo la velocidad, solo un poco. Por otra parte, ya se estaba moviendo con la velocidad de una roca. Miró a la mujer pálida a su lado y suspiró. Estar aquí con Paula en realidad tenía un propósito. No había ninguna otra alma humana cerca, por lo que todo lo que podía oír eran los pensamientos de Sara. ¿No podemos tomarnos un descanso? Paula gimió y Sara, demostrativamente, dio otro paso adelante. ¿Cuál es la palabra mágica? Sara arrulló y Paula hizo una mueca cuando escuchó eso. Miró a Sara directamente a los ojos y parecía como si estuviera pensando en algo realmente difícil. ¿Por favor? Sugirió y Sara negó con la cabeza. Nope. Vamos. Ya conoces el ejercicio. Dime la palabra mágica, te dejo libre. Así que sí, la palabra mágica no fue por favor. Era una palabra en la que Sara había pensado antes de empezar. La idea era sencilla. Para entrenar a Paula, tuvieron que entrenar su mente. Ahora, dado que Sara no estaba dispuesta a usar los mismos métodos que la Confederación había usado con ella, tuvo que pensar en algo diferente. Hacer que una mujer joven camine por un terreno accidentado puede parecer cruel al principio, pero recuerda lo que le hicieron a Sara. Ahora que había sido cruel. Además, algunas ampollas no habían matado a nadie, recientemente. Lo que Paula tuvo que aprender fue a enfocar su mente. Y ese fue un caso típico de, es más fácil decirlo que hacerlo. Una mente psiónica podría extender la mano, sentir cosas que se encuentran más allá del cráneo de la persona.
Sin embargo, la naturaleza de este acercamiento podría adoptar muchas formas o formas. Algunos podrían usar sus psiónicos como bisturíes. Eran demasiado débiles para lanzar un rayo psiónico, pero podían invadir otra mente, plantar un recuerdo, o convertirlo en hígado en rodajas. Otros podían usar sus poderes como un martillo, rompiendo piedras con un simple pensamiento. ¿Y Sarah? Bueno, había usado sus poderes como una maldita bomba nuclear. Sus poderes aún no habían regresado. Pero hubo momentos en los que se sintió extraña, como si algo estuviera cambiando dentro de ella. Entrenar la mente de Paula fue un desafío interesante. Era como enseñarle a ver a un ciego. A veces, se sentía como si la percepción de Paula del mundo que la rodeaba fuera muy diferente a la de Sarah. O de cualquier otra persona. Entonces, Sarah estaba actuando como el ancla de la joven. Dado que Paula ya conocía la mayoría de los secretos de Sarah, no tenía sentido reprimirse. Y a diferencia de casi todos los demás por aquí, a Sarah no le importaba si alguien leía sus pensamientos. Los dotados psiónicamente estaban acostumbrados a eso. Sabía que a Jim todavía no le gustaba la idea de que alguien leyera sus pensamientos. Ella fue la única excepción a esa regla. Mientras continuaban caminando por el terreno accidentado, Paula comenzó a quejarse de nuevo. Bastante, por favor. Nope. Es solo una palabra. Sarah respondió. Vamos, puedes hacerlo. Tienes que concentrarte. Fue una palabra. Una palabra que seguía repitiendo dentro de su mente una y otra vez. Todo lo que Paula tenía que hacer era encontrarlo. Pero para hacer eso, tenía que averiguar qué pensamientos eran inútiles y cuáles no. No, creo que pueda, continuar más. Oh no, no nos vamos a rendir ahora. Vamos, niña. Vamos. ¿O quieres que te lleve de nuevo? Cuando Paula escuchó eso, se estremeció y negó con la cabeza. No, no, eso, yo no. Bien. Sarah se rió entre dientes. Entonces muévete. Todavía tenemos algunos kilómetros por delante. Sarah no estaba tratando de llevar a Paula al límite, pero un poco de ejercicio físico sería bueno para la niña. Jim. Sugirió Paula, pero tampoco era la palabra adecuada. Y así, siguieron adelante. Fue un milagro que realmente hicieran algún progreso, pero estaba bien. Sarah no tenía prisa. Y mirar el paisaje seguro que se sintió bien. No. Pasaron junto a un grupo de árboles muertos. O al menos Sarah había pensado que estaban muertos. Pero hace unos días, habían comenzado a florecer nuevamente. Bueno, al menos estas plantas no estaban gritando ni tratando de golpear a la gente. Capitán Palmer. ¡No! Pero buen intento. Además, esas son dos palabras. Podía ver la desesperación en el rostro de Paula, pero la niña tenía que aprender a concentrarse. Y la mente de Sarah era la más concentrada aquí. Sí, eso sonaba como una contradicción, considerando que su mente había estado por todos lados no hace mucho tiempo. Sin embargo, Sarah realmente sabía cómo se sentía una mente que no era la tuya. Llegaron a una pequeña meseta y Sarah miró hacia arriba. A ella le gustó especialmente esta parte. Correr fue muy difícil y una vez que llegó arriba, los músculos de sus muslos ardieron como si estuvieran en llamas. Pero fue un buen tipo de fuego. Seratul es un asno. Paula se quejó. Dije. Una palabra. Y cuidado con tu lenguaje, joven. Aunque tienes razón sobre él. Sarah respondió y se detuvo al pie de la meseta. Vamos, vamos a escalar. No puedo, necesito, yo. Paula jadeó y Sarah se volvió hacia la joven. Oh, hermano suspiró y se quitó la mochila de los hombros. Vamos, tomemos un descanso. En el momento en que Sarah dijo que Paula simplemente se derrumbó en el suelo. Sarah se rió entre dientes y sacó una botella de agua de la mochila. Se lo entregó a Paula, quien se lo apretó contra los labios y empezó a tragar con avidez el agua del interior. Más lento. Oye, más lento. Si estás bebiendo demasiado rápido, entonces. ¡Ah! Paula se atragantó cuando estuvo a punto de ahogarse. Esto es lo que va a ocurrir. Sarah suspiró antes de mirar a su alrededor. Bueno, al menos llegamos más lejos que la última vez. Así que eso tiene que contar para algo. Se sentó en una roca polvorienta y esperó hasta que Paula se hubo calmado un poco. ¿Cómo lograste hacer eso? El truco está en saber respirar. Sarah explicó. Respirar es la clave si tienes que hacer algo así. Si no lo haces, solo terminas con una puntada lateral. No, eso, no es lo que quise decir. ¿Eh? Entonces, ¿de qué estabas hablando? Al mando, de los Serg, ¿cómo hiciste eso? Bueno, eso fue al azar. No creo que nunca me acostumbre a eso, niña. Sarah murmuró.
No importa cuánto tiempo pasara con Paula, siempre pasaba algo así. La niña no pudo diferenciar entre los pensamientos que sintió. Para ella eran todos iguales y simplemente saltaba de un recuerdo a otro. Entonces, ¿cómo fue? Paula jadeó una vez más. ¿Siendo Serga? Sara preguntó y la mujer más joven asintió. La ex fantasma y autoproclamada reina del universo suspiró y miró a lo lejos. Si bien no se podía ver su casa desde aquí, se podía ver el río que estaba cerca. Supongo que fue el peor y el mejor momento de mi vida. Sara murmuró. ¿Por todo el dolor? ¿Y el poder? Preguntó Paula y Sara respiró hondo. Lo que pasaba con Paula era que tomaba un pensamiento al azar de tu mente y hablaba de ello. La mayoría de la gente estaría tan confundida que simplemente confundirían las respuestas. Entonces, en cambio, Sara trató de darle a Paula esas respuestas mentalmente. Repasó sus recuerdos y trató de recordar sus sentimientos lo mejor posible. No fue del todo malo. Los Serg eran solo una herramienta cuando me capturaron. Pero yo también. Eran la herramienta de las ambiciones de una criatura que habían durado milenios. ¿Y yo? Yo había sido la herramienta para la ambición de un hombre que pensó que estaba destinado a gobernar todo. Supongo que los Serg y yo teníamos mucho en común. Pero el dolor fue horrible. Paula susurró cuando vio el recuerdo de la transformación de Sara. No es algo que le haría a otros, seguro. Sara explicó. Pero, de nuevo, el dolor es solo nervios que disparan señales a tu cerebro. La Confederación usó el dolor muchas veces en mí. Lo usaron para quebrantarme, para doblegar mi voluntad, para desarmarme. Los Serg usaron el dolor para remodelarme. Para hacerme completo de nuevo. Y fue entonces cuando una sonrisa triste apareció en el rostro de Sara. Pero fallaron. Paula dijo de repente cuando vio ese pensamiento dentro de la mente de Sara. La pelirroja miró a la mujer más joven y una suave sonrisa apareció en su rostro. Sí, susurró y luego Paula continuó. Te volvieron a juntar, pero todo estaba mal. Alimentaron tu ira y descuidaron tus miedos y esperanzas. Por eso te volviste. La reina de espadas. Sara susurró. Sí. Luego respiró hondo y miró al cielo. Fue Jim. Él fue quien logró hacerme completo de nuevo. Porque creía en ti. Porque aunque no podía leer la mente, de alguna manera podía sentir tu tristeza. Paula se lo explicó y Sara asintió. Él me curó. Y en cierto modo, nadie más podría haberlo hecho. Los Serg intentaron, al menos a su manera. Sara susurró. Y por un tiempo, pensaste que esto te hacía feliz. Confundiste lo que los Serg te hicieron con un acto de bondad, de que te liberaran. Y luego te volviste loco, con el poder. Sí, no es mi hora más brillante, eso es seguro. Sara suspiró y pensó en esos días. Tanta muerte, tanta destrucción. Bueno, no volvería a suceder. Seratul se había asegurado de eso. Nunca más se atrevería a decepcionar a Jim, especialmente ahora que él era parte de ella. Y ella era parte de él. Los pensamientos de Sara vagaron desde los oscuros recuerdos del pasado hasta Jim y todo lo que le había hecho. La Confederación la había roto y luego la había transformado en una herramienta de destrucción. Los Serg habían hecho lo mismo, solo que mucho más extremo. Ellos también la habían transformado en algo que ella nunca había querido ser. Pero Jim. Paula susurró. Él no te rompió. Simplemente recogió los pedazos y los volvió a unir. Sí, murmuró Sara y una cálida sonrisa apareció en su rostro. Pastel de chocolate. Paula dijo de repente y Sara parpadeó sorprendida. Miró a Paula directamente a los ojos cuando la joven le explicó lo que acababa de decir. Eso es en lo que estabas pensando. La palabra que querías que dijera era, pastel de chocolate. Y fue entonces cuando la sonrisa de Sara se convirtió en la de una maestra orgullosa. Supongo que es un comienzo. Vámonos a casa. Pero, pastel de chocolate son dos palabras. Paula murmuró. No arruines el momento, niña. Se acerca el día de Acción de Gracias. Phil dijo antes de tomar otro sorbo de su taza. ¿Y? Preguntó Jim. Bueno, por lo general siempre había una gran fiesta hasta hace unos años. Algunas personas en la ciudad pensaron que sería una buena idea recuperar esa costumbre. Me hace preguntarme por qué dejaron de hacer eso en primer lugar. Jim murmuró. Estaban sentados en la sala y disfrutando de un café. Sara y Paula todavía estaban ahí fuera, y aunque Phil sabía que no tenía sentido, había llegado aquí hacía horas para esperar a que volviera su sobrina. ¿Y Jim? Bueno, había terminado de marcar los campos hace unos días y ahora estaba ocupado preparándolos para la próxima temporada.
Un campo no es solo un pedazo de tierra que se usa para cultivar. No, es un poco más complicado que eso. Si abandona un campo durante unos años, se convertirá en un parche de tierra normal. Y perderá al menos una temporada para que todo vuelva a funcionar. Lo más molesto fue sacar todas esas rocas del suelo. Algunos eran tan grandes que Jim se arriesgaría a arruinar el arado. Todavía no había encontrado una solución real a ese problema. Era una tarea estúpida y realmente agotadora, sobre todo porque no se podía utilizar ninguna tecnología para hacerlo. Vivían en el siglo XXVI, pero la gente todavía tenía que usar sus manos desnudas para este tipo de trabajo. Jim había pedido ayuda a algunas personas. Incluso les había ofrecido algo de dinero, pero incluso Phil había rechazado esa oferta. Quizás debería preguntarle a esos dos montañeses. ¿Cuáles eran sus nombres de nuevo? Jenner y Archer. Créame, no quiere su ayuda. Jim podía escuchar la voz de Sarah en el fondo de su mente. Una sonrisa apareció en su rostro. ¿Terminaste? Quería saber. Sí. Estamos de camino de regreso. Debería estar allí en unos minutos. Aún así, algo parecía extraño. Era como si el estado de ánimo de Sarah estuviera mejor que de costumbre. Bueno, eso no sonaba bien. El estado de ánimo de Sarah en estos días solía ser bastante bueno. Pero ahora parecía realmente feliz por algo. ¿Te pasó algo bueno? Jim quería hacer. Digamos que hoy hemos hecho algunos progresos. Supongo que es normal, considerando que Paula tiene una maestra tan increíble como yo. La naturaleza no tan humilde de Sarah emergió por un momento e hizo que Jim se riera. ¿Crees que es una idea estúpida? Preguntó Phil, y solo entonces Jim se dio cuenta de que el hombre corpulento todavía le estaba hablando. ¿Eh? ¿Qué? Lo siento, estaba perdido en mis pensamientos. Eso ni siquiera fue una mentira. Aunque técnicamente no todos esos pensamientos eran suyos. Quería saber si nos ayudarías con esa fiesta. Por supuesto, solo sí, bueno, estarías dispuesto a hacer eso. Solo estoy preguntando, nadie ha hecho un plan todavía ni nada y, Phil trató de decir y Jim tuvo que reír cuando escuchó la inquietud en la voz de su amigo. Sí, su amigo. Jejeje, alguien sigue siendo cauteloso desde la última vez que trataste de darme un trabajo que no quería. Jim se rió al recordar el día en que le pidieron que se convirtiera en mariscal. Phil había estado completamente devastado por la reacción de Jim y lo había evitado durante días, principalmente porque tenía miedo de que Jim ya no fuera su amigo. Sin embargo, a veces solo tienes que gritar muy fuerte para probar un punto. Y después de eso, la gente ya no lo molestaba con este tipo de preguntas. En cuanto al resto de la historia. Bueno, la gente de New Thompson realmente no tenía una razón para quejarse de su nuevo mariscal, a pesar de que Brent era probablemente el mariscal más extraño que esta galaxia había visto. Pero adivinen que, aunque Brent se había convertido en el padrino de todos los cínicos, en realidad era un hombre servicial. Solo tenías que ignorar casi todo lo que decía. Como, todo el tiempo. Es solo que, a la gente le gustaría hacer algo, cualquier cosa. Y me vendría bien una mano amiga. Alguien que pueda motivarlos. ¿Y tú? Te respetan. Entonces, si pudieras ayudarnos con eso, solo por esta vez, entonces podríamos poner este programa en la carretera. Murmuró Jim. No lo sé. Suena como un montón de trabajo. Y ya tengo toneladas de eso esperándome. Además, ¿no hay alguien más que pueda hacer eso? Ya estoy haciendo la mayor parte del trabajo. Hablé con algunas personas, con el propietario de Mcreed y algunas otras. Podríamos usar el antiguo ayuntamiento para la fiesta. La cosa es que podría necesitar a alguien que sea bueno con la gente, alguien que sepa cómo hablar con ellos. Ahora suenas como libro. Jim murmuró. ¿Qué sigue? ¿Quieres que les diga cómo acercarme a Dios? Lo siento, pero eso me suena un poco espeluznante. No, nada de eso. Vamos a tener una reunión en la ciudad en unos días y solo quería preguntar si pudiera decirles lo grandioso que sería si todos se unieran a nosotros para la fiesta. Incluso habrá comida caliente. Phil explicó. Wow. Comida caliente. Eso lo cambia todo. Jim se rió entre dientes y luego negó con la cabeza. Lo siento, Phil. Pero no estoy. Lo está haciendo, Phil. Sarah interrumpió repentinamente a su amante cuando abrió la puerta y entró. Ambos hombres levantaron la mirada con sorpresa y de hecho se podía ver el alivio en el rostro de Phil cuando Paula entró en la casa. Estaba cubierta de sudor y parecía que estaba a punto de desmoronarse, sin embargo, había una sonrisa de satisfacción en su rostro. Paula.
Te ves terrible. Phil murmuró. Se puso de pie y se acercó a su sobrina. Wow, Sarah, ¿qué le hiciste a mi Paula? Fuimos a dar un paseo corto. No te preocupes, ella está bien. Sarah se lo explicó y Paula asintió. Creo que hay sangre en mis zapatos. Dijo la mujer más joven con una sonrisa tonta en su rostro. Sí, eso era exactamente lo que Phil quería escuchar. Miró a Sarah, quien reconoció la mirada. ¡Escucha! Ella le dijo. Te prometí que no la romperías. Ese paseo fue bueno para su salud. No lo malinterpretes, pero tu chica es demasiado blanda para mi gusto. No te preocupes, solo estaba acostumbrado. Oh, y deberías conseguirle un mejor par de botas. Esas cosas que está usando no valen nada. Aún se podían ver las dudas en el rostro de Phil, pero fue Paula quien le dijo lo que realmente importaba. No te preocupes. Es divertido. De una manera extraña. Hoy hice progresos. Al final, eso fue todo lo que Phil tuvo que escuchar. Puso su mano sobre el hombro de Paula y asintió. Si te hace feliz, entonces eso es todo lo que necesito saber. Volvió a mirar a Sarah y asintió. Gracias. Por todo tu esfuerzo. ¿Y Sarah? En realidad, se quedó sin habla por 1 o 2 segundos. Incluso ahora, Sarah no estaba realmente acostumbrada al hecho de que la gente le estuviera agradeciendo por lo que estaba haciendo. Jim pudo ver la mirada de impotencia en el rostro de Sarah y no pudo evitarlo. Él se rió y negó con la cabeza. Eres bienvenido. Sugirió y Sarah lo utilizó de inmediato. Eres bienvenido. Hubo un momento de silencio incómodo y fue Paula quien rompió el silencio primero. Sarah quiere que nos vayamos ahora porque quiere tomar un baño, pero no sabe cómo decirnos que debemos perdernos porque todavía está algo desconcertada de que la gente le agradezca y lo diga en serio. En lugar de enojarse, Phil se echó a reír cuando escuchó eso. Realmente se había acostumbrado a la brutal honestidad de Paula. Sí, lo entiendo. Solo quería preguntarle a Jim si él. Te lo dije, lo hará. Sarah luego explicó y Jim frunció el ceño cuando escuchó eso. Oye, no puedo tener nada que decir en esto. Protestó y Sarah se encogió de hombros. Nope. Jim debería hacer otra cosa. Ahora mismo, lo único que hace es mirar los campos y pensar qué hacer a continuación. Está empezando a ponerme de los nervios. Así que, por favor, llévatelo. Puedes quedarte con él. Sarah se rió entre dientes y Phil también. Bueno, si lo pones así. Eso no es gracioso, gente. Jim murmuró, pero ya sabía que había perdido la discusión. Sobre todo porque simplemente no tenía nada que hacer en este momento. Si quieres, sugirió Sarah. Puedes tenerlo ahora mismo. Solo asegúrate de que esté de regreso antes de acostarse. Oh, y nada de dulces para él. Hilarante. Simplemente hilarante. Jim gruñó. Él no cree que sea gracioso, pero sí muy molesto. Paula se lo explicó, y Sarah y Phil tuvieron que reírse aún más. Creo que paso. Phil luego dijo. Además, se acerca la noche de póker. Podemos usar eso para hablar de las cosas. Oh, alegría. Jim gruñó, pero solo estaba haciendo un espectáculo. Sabía que había perdido esta batalla y no había razón para caer peleando. A veces tienes que luchar por aquello en lo que crees, y a veces solo tienes que rodar sobre tu espalda y admitir la derrota. Phil y Paula se despidieron y cuando finalmente se fueron, Jim regresó a la mesa y volvió a sentarse. Solo entonces Sarah se dio cuenta de que estaba leyendo algo. Caminó detrás de él y miró las hojas de papel. ¿Coral? Susurró y pudo sentir la vergüenza de Jim. Sí, no es nada, de verdad. Cuando estaba en New Thompson el otro día, vi estos folletos de viajes en el escritorio de Joseph. Los trajo con él desde Central City. ¿Te vas? ¿Sin decírmelo? Sarah se rió entre dientes y Jim negó con la cabeza. Por supuesto que no. Solo estaba pensando en algo y, bueno, olvídalo. Jim respondió, pero Sarah podía ser tan implacable como él. Suéltalo. ¿Qué quieres de Coral? ¿Visitar a Matt? Ella se rió entre dientes y Jim suspiró. Sí. ¿Esperarlo? Sarah preguntó y Jim se echó hacia atrás. Lo pensé por un tiempo. Me gustaría volver a verlo. Traté de hablar con Joseph sobre cómo le estaba yendo a Matt, pero él realmente parece odiarlo. Sin embargo, me supera por qué. No sé, pero, creo que extraño un poco al Boy Scout. Apuesto a que él también está preocupado por nosotros. Cuando Sarah escuchó eso, se las arregló para no hacer un comentario estúpido, aunque estaba bastante segura de que a Matt no le importaba cómo estaba ella. Y ese sentimiento fue mutuo. Podrías preguntarle a Isa si te llevaría a Coral. Podrías estar allí en un instante, ¿sabes? No, gracias.
Preferiría hacerlo a la antigua. Además, no estoy seguro de que Isa me pierda accidentalmente o algo así. Entonces, ¿por qué no vas? Preguntó Sara. No había ira ni molestia en su voz. Fue solo curiosidad. No lo sé, supongo que hay muchas cosas que necesito hacer ahora mismo. ¿Cómo excavar piedras? ¿Cómo excavar piedras? Jim confirmó. Apoyó los nudillos en el folleto de viaje y luego suspiró. Supongo que puede esperar. No es que Mav se vaya a ninguna parte. Tenemos tiempo. Luego tomó la mano de Sara y presionó sus labios sobre su suave piel. Visitar a Matt podía esperar. Tal vez el próximo año. Sí, fue una buena idea. El año que viene todo debería funcionar mejor. Entonces, ¿tú y Paula progresaron? Jim preguntó entonces y miró a Sara. Algo así. Su cabeza sigue siendo una bolsa llena de gatos, pero al menos ahora sé que son en su mayoría gatitos. ¿Y tú? ¿Algún plan para hoy? Ella quería saber y Jim simplemente tiró de sus hombros hacia arriba. En realidad no. Supongo que voy a mirar los campos hasta que a las rocas les crezcan las patas y se vayan por sí solas. Eso suena divertido. De hecho, le pregunté a Isa si podía ayudarme con eso, pero no estaba muy contenta con esa idea. Jim reflexionó. Me pregunto por qué. Sara murmuró. Aunque desearía haber visto su expresión cuando le pediste que desenterrara piedras. Fue de la misma manera que siempre. Jim gruñó. Isa había regresado con ellos hace unas semanas, pero no se había quedado por mucho tiempo. Aparentemente, todo estaba bien en Ulnar. Y Carax había logrado un progreso real. Estaba cerca de un gran avance, estaba seguro de eso. Y solo necesitaría aproximadamente 100 años para terminarlo. Bueno, me alegra saber que te quedarás aquí. Sara arrulló, se sentó en su regazo y le echó los brazos al cuello. Sin ti, estaría completamente solo aquí. Y se vuelve muy solitario durante esas largas y frías noches. Ella gimió y se humedeció los labios. Jim la miró a los ojos, y luego se echó a reír. TSK, ahora estás exagerando con las bromas. ¿Cómo en serio? Soy increíble cuando se trata de bromear. Sara respondió. Parecía un poco indigna, pero luego simplemente dijo ta. Y lanzó su larga cola roja como si fuera un látigo. Simplemente no sabes lo afortunado que eres de tenerme como tu novia. Dijo y una cálida sonrisa apareció en el rostro de Jim. Déjame adivinar. Mucha suerte. Tiene toda la razón, señor. Y tiene mucha suerte de que Sara se interrumpió cuando Jim presionó sus labios sobre los de ella. Compartieron un beso largo y cuando lo rompieron, Jim pudo ver la tierna mirada en su rostro. Eres tan buen besador. Ella terminó la oración. Bueno, tengo un buen compañero de entrenamiento. Muy ansioso también. Jim respondió y ahora fue Sara quien se rió entre dientes. Suena como alguien que conozco. Entonces, ¿qué dices? ¿Te gustaría practicar más? Ella quiere saber. ¿Por qué lo preguntas? Y así, simplemente disfrutaron sentados allí y continuaron practicando. Porque, como todos sabemos, la práctica hace al maestro. La luz se sentía bien mientras calentaba su piel. Y así sintió la suave arena bajo sus pies. Sara miró a lo lejos y miró el interminable océano azul. Sobre él, se podía ver el rojo intenso y el naranja de la nebulosa que rodeaba la mayor parte de Sternheim. En circunstancias normales, esta visión por sí sola era suficiente para que se sintiera bien. Pero no hoy. Tenía que decírselo. Sin embargo, ella no quería hacerlo. ¿Este momento? Había esperado que fuera agradable. Todavía estaba algo asustada de cómo reaccionaría él, a pesar de que sabía que esos eran miedos sin sentido. Se llevó las manos a la barriga y suspiró. ¿Por qué ahora de todos los tiempos? Ella susurró. Hizo todo lo posible para proteger sus emociones de Jim. Sara se sintió culpable por hacer eso, pero ahora estaba librando su propia batalla. Deberías decírselo. Ahora. Sara suspiró cuando escuchó al hombre detrás de ella. Ella miró por encima del hombro y frunció el ceño. Creo que prefiero esperar. Ella respondió y el hombre simplemente negó con la cabeza. Dile. Sabes que se merece saber. Esto no es nada de lo que puedas sentarte. Sabía que el hombre tenía razón. Siempre tenía la razón, era una de las cosas más molestas de él. Debajo de todas esas capas de cinismo había una mente aguda, y un agudo observador de la naturaleza humana. Yo solo, susurró. Quería que este momento fuera especial. ¿Y ahora? Ahora, esto. Murmuró mientras se cepillaba el vientre. Miró al hombre y una sola lágrima dorada corrió por su mejilla. Ahora todo está mal. No quiero que Jim se vaya.
El hombre se acercó a ella y le puso la mano en el hombro. Oye, está bien. Todo estará bien, ¿no? No estás solo en esto. Pero si quieres, puedo decírselo. No. Sara se negó de inmediato y respiró hondo. Debería ser yo quien se lo diga. Te cubro la espalda. Declaró el hombre y Sara realmente se sintió agradecida por eso. Sin embargo, no tuvieron que caminar mucho. La casa estaba detrás de un grupo de palmeras, el tipo de árboles que podían gritar, pero rara vez lo hacían en estos días. Se habían acostumbrado a Sara y los demás, la mayor parte del tiempo. Jim estaba sentado en la veranda, trabajando en una nueva red de pesca. Cuando Sara salió al aire libre, miró a Jim y una sonrisa triste apareció en su rostro. Él estaba silbando una canción, una que ella no había escuchado en bastante tiempo. Me voy, en un avión a reacción, no sé cuándo volveré, murmuró y Sara sintió una cálida sensación en el pecho. ¿Jim? Sara preguntó y su amante la miró a ella y al otro hombre. Oh, hola chicos. ¿Qué pasa? Pero cuando ni ella ni el hombre detrás de ella dijeron nada, Jim se echó a reír. ¿Estás bien? Quería saber y Sara sintió cómo se formaba un trozo de hielo dentro de su estómago. Una de sus manos permaneció en su vientre mientras presionaba la otra contra su pecho. Jim, murmuró, y solo entonces Jim se dio cuenta de que algo había sucedido. ¿Qué pasa, chicos? Parecen como si alguien hubiera muerto. Él se rió entre dientes de nuevo y Sara presionó su mano contra su vientre aún más fuerte. El hombre detrás de ella dio un paso adelante y respiró hondo. James, tenemos que hablar. Joseph Brent explicó. ¿Qué? ¿Qué pasa? Preguntó el amante de Sara y ella bajó la mirada. Lo siento mucho, Jim, susurró. Algo pasó. Algo pasó, susurró Sara y luego se despertó. ¿Qué? ¿Dónde, Estaba confundida, al menos por el momento. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no estaba en Sterneheim, sino acostada en su cama. Y Jim tampoco estaba trabajando en una red de pesca, estaba durmiendo junto a ella. Todavía estaba oscuro, pero Sara pudo ver que el amanecer estaba cerca. Estos sueños estaban empezando a volverse molestos. No tenían ningún sentido para Sara. Vería lugares y personas que conocía, pero esos tampoco eran recuerdos. Ella le había contado a Jim sobre esos sueños, pero él le había dicho que no pensara demasiado en eso. Son solo sueños. Créame, sé de lo que estoy hablando. Tuve el mismo sueño durante años una y otra vez. Si quieres hablar de ellos, solo dame la palabra. Le había dicho. Y bueno, había decidido no hablar con él sobre esos sueños. Sobre todo porque no tenían ningún sentido para ella. Y por eso había decidido ignorar esos sueños. Además, un sueño extraño cada mes no era tan malo. Pero aún así, algunas cosas seguían molestándola. Sus manos vagaron por su propio cuerpo y cuando las colocó sobre su vientre, pudo sentir su piel suave y los músculos debajo de ella. En sus sueños, había sentido como si hubiera habido algo especial, algo que la había complacido y asustado al mismo tiempo. ¿Y ahora? Ahora todo se sentía normal. Sara intentó volver a dormirse, pero se rindió al cabo de un rato. En cambio, salió de la cama y entró al baño. Encendió las luces y cerró la puerta detrás de ella. Solo entonces Jim fue arrancado de su letargo. «Sara», murmuró, todavía borracho por el sueño. Sara se paró frente al espejo y miró su propio reflejo. Hasta ahora, habían pasado más de medio año en este mundo, y ella realmente podía ver cómo la había afectado. Su bronceado, su cabello largo, parecía como si estuviera de vacaciones permanentes. Sara dejó caer un poco de agua en el fregadero y se la tiró a la cara. El líquido frío se sintió agradable y suspiró aliviada. Cerró los ojos y disfrutó ese momento durante un rato. Sin embargo, su piel se sentía extraña, le picaba de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Bueno, parece que podría volver a bañarse. Abrió los ojos de nuevo y miró su propio reflejo. Y la reina de espadas la miró fijamente. ¡Ah, él! Gritó y se tambaleó hacia atrás. Perdió el equilibrio y cayó sobre su trasero con un suave golpe sordo. «Sara. Sara». Podía oír a Jim gritar y unos segundos después estaba golpeando la puerta del baño. «Sara, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando?» Sara volvió a ponerse de pie y se acercó al espejo con cuidado. Simplemente no, esto no podría ser. Cerró los ojos, respiró hondo y luego miró su reflejo una vez más. Y la reina de espadas, se había ido. Ella estaba mirando su propio reflejo una vez más. Pero, podría haber jurado que acababa de volver a verse a sí misma. «Sara, espera». Jim gritó y luego usó todas sus fuerzas para abrir la puerta. Sara se dio la vuelta y ambos se miraron con expresiones de desconcierto. ¿Qué pasó?
¿Estás bien? Gritó Jim. Sí, solo estaba teniendo, no es nada, solo pensé que vi algo, pero era solo mi imaginación. Jadeó y comenzó a calmarse. No sonaba como tu imaginación en este momento, Darlene. Jim murmuró y se acercó a ella antes de rodear con los brazos su cuerpo tembloroso, y solo entonces Sarah se dio cuenta de que estaba temblando como loca. ¿Otro sueño? Le susurró al oído y Sarah cerró los ojos antes de permitirle abrazarla. No necesitaba estar protegida ni nada por el estilo, pero le gustaba cuando Jim se mostraba hablando con ella. Sí, pero eso no fue lo que me asustó. Aún así, tal vez deberíamos hacer algo al respecto. Creo que al menos deberíamos hablar sobre lo que viste. No estoy seguro de poder, Jim. Sarah susurró. Simplemente, no tiene ningún sentido. Los sueños rara vez funcionan. Entonces tal vez puedas dejarme entrar. De esa manera podría verlo por mí mismo. Sugirió Jim. Lo haría si pudiera. Pero esta opción está actualmente bloqueada. Vuelva en una fecha posterior. Dijo con un tono de burla en su voz. Ella sonaba casi exactamente como una ayudante mecánica en este momento. Si no es el sueño lo que te asustó, entonces ¿qué te asustó? Preguntó Jim y la abrazó con más fuerza. Acabo de ver algo que no había visto en mucho tiempo. No te preocupes, mi mente me estaba jugando una mala pasada. Trató de tranquilizarlo, pero Jim se rió entre dientes cuando escuchó eso. Si tu mente está jugando una mala pasada, eso suele ser una mala señal. Luego le puso la mano debajo de la barbilla y la hizo mirarlo a los ojos. ¿Y qué te parece? Calmémonos y hablemos de lo que te molesta. Está bien, susurró Sarah. Y así empezó su día. Una forma extraña, pero que ayudaría a Sarah en todos esos años por venir. Pero como siempre, el progreso tiene un costo. Y antes de que las cosas mejoren, tienen que empeorar. Algo estaba molestando a Sarah, eso era obvio. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de eso, pero Jim no quería forzar su opinión a tragarla. A fin de cuentas, Sarah estaba bien y no quería jugar a la sobreprotectora madre gallina. Aún así, parecía que a Sarah no le gustó lo que había visto. Quizás tomarse un día libre sea una buena idea. Podría llevar a Sarah a Central City y luego. No quiero ir a la ciudad. Sarah murmuró cuando sintió la idea de Jim. Estoy bien, solo necesito pensar en algunas cosas. Aclare mi mente. ¿Quieres ir a correr de nuevo? Te ayuda a despejar tu mente. Jim sugirió y Sarah lo consideró por un momento. No, pero ¿sabes lo que siempre calma mi mente? ¿Qué? Jim quería saber. Y fue entonces cuando una sonrisa espeluznante apareció en el rostro de Sarah. Casi se sentía como en los viejos tiempos. Sarah no podía recordar cuántas veces había hecho esto. Ella había realizado más de 200 misiones para la Confederación. No todos habían incluido realmente matar a alguien. Pero la mayoría había incluido marchas. Mientras cruzaba el accidentado terreno, sintió el peso del rifle de francotirador colgando de su hombro. Había algo verdaderamente nostálgico en ello, pero solo un poco. Cuando había sido un fantasma, momentos como estos habían sido sus únicos momentos de paz. Durante esos tiempos, sus superiores no la habían controlado. Solo entonces sus pensamientos habían sido suyos. Desafortunadamente, ella no había sido más que una herramienta, por lo que no había podido apreciar esos momentos. ¿Y ahora? Ahora estaba teniendo todo tipo de pensamientos inútiles. ¿Cómo entrenar a Paula? ¿O cuál era el significado de esos sueños? El rifle en su espalda era pesado, pero estaba acostumbrada al peso. Incluso su cuerpo parecía recordar exactamente cómo era hacer esto, y su cuerpo había sido destrozado y vuelto a armar tantas veces que ya ni siquiera era divertido. Así que sí, si había algo que la ayudaría a calmar su mente, entonces dispararía a las cosas. Su primer pensamiento había sido sobre el libro, pero Jim la había instado a que no lo hiciera. Sobre todo porque Bug no los había molestado desde hacía algún tiempo. Ni Jim ni Sarah tenían idea de por qué, pero Joseph había mencionado algo sobre este tipo que conoce, como si eso explicara algo en absoluto. Dado que la temporada de Casa de Sacerdotes se suspendió actualmente, Sarah solo podía pensar en la siguiente mejor opción. Creatures. La gente todavía se quejaba de ellos, y la única razón por la que Sarah tenía este rifle en primer lugar era porque se suponía que debía cazarlos. Bueno, mejor tarde que nunca. ¿Y quién sería más adecuado que un ex fantasma y la ex reina de los Erg? Sabía cazar, leer pistas y sabía cómo funcionaba la mente de una bestia. Quizás podría haber traído a Paula. Por otra parte, probablemente habría terminado en un desastre.
Aún así, Sarah creía firmemente que todas las chicas deberían saber cómo manejar un rifle de francotirador. Sería útil en caso de una pelea doméstica. Al principio, lo único que hizo Sarah fue caminar en línea recta. Observó su entorno y buscó todas las cosas que parecían de interés. Le tomó varias horas antes de que finalmente encontrara lo que había estado buscando. Murmuró Sarah y se arrodilló junto a algunas pistas. La forma de los pies sugería garras largas y que el dueño de esas garras caminaba a 4 patas. Si bien en realidad no había podido estudiar los pies del Creature con mucho cuidado, estaba bastante segura de que estas huellas pertenecían a dicha criatura. Las huellas tenían al menos 1 o 2 días de antigüedad, por lo que las posibilidades de encontrar a esta criatura pronto eran bastante escasas. Pero fue la oportunidad perfecta para descubrir más sobre estas criaturas. Seguir las pistas fue fácil y Sarah no tuvo que prestarle mucha atención. Sin embargo, le dio tiempo para pensar. Y eso significaba que tenía que volver a pensar en esos sueños. Y ese reflejo en el espejo. Quizás estoy perdiendo mi toque. Se susurró a sí misma. No era de las que se asustaban fácilmente, pero al mismo tiempo, podría haber jurado que la criatura que la había mirado había sido la reina de espadas. Después de aproximadamente 3 kilómetros más, Sarah decidió tomar un descanso. Subió una pequeña colina y miró el terreno circundante. Su naturaleza áspera significaba que era el escondite perfecto para todo tipo de criaturas. Probablemente podrías esconder miles de serga a plena vista sin que nadie se dé cuenta. Buscar un Creature sería inútil, por lo que Sarah tuvo que usar su cerebro para resolver esto. ¿Y qué haces cuando no puedes rastrear un objetivo? Lo muerdes. No importa si es un animal o una persona, todo lo que tienes que encontrar es algo que el objetivo quiera. Aunque para ser perfectamente honesto, atraer a los animales era mucho más complicado que atraer a las personas. La gente, normalmente piensan que son demasiado inteligentes. Y luego se dejan engañar. Además, la mayoría de la gente es simplemente descuidada. Piensan en lugar de confiar en sus instintos. Los animales no cometen ese error. Entonces Sarah tenía que saber más sobre los Creatures. ¿Qué comieron? ¿Dónde tienen sus guaridas? Solo si tenían algo así. Seguro, Sarah podría preguntarle a la gente de New Thompson. Pero de alguna manera, tenía sus dudas de que pudieran decirle algo realmente importante. Aparte de le gusta comerse a la gente. Los detalles que necesitaba saber no eran nada que la gente normal considerara importante. Como si estas criaturas comieran donde mataron a sus presas o llevaran a su víctima de regreso a su guarida. En el último caso, todo lo que Sarah tenía que hacer era encontrar la guarida y esperar a que la criatura hiciera lo suyo. Los depredadores generalmente estaban menos concentrados en su entorno cuando estaban arrastrando su presa de regreso a casa. Solo reaccionarían ante cosas que estuvieran realmente cerca de ellos y una amenaza. Y una mujer con un rifle de francotirador era lo último que les preocupaba. Además, para Sarah, la casa era a la vez artesanía y arte. Después de un rato, suspiró y sacó el arma de su espalda, la revisó y se aseguró de que todo estuviera bien. Lo último que quería experimentar era un fallo de arma. Esas cosas realmente podrían arruinar tu día. Aún así, algo se sintió extraño. El rifle estaba en su regazo y puso su mano sobre el frío metal. Se sentía diferente, pero ella realmente no podía decir por qué. Ella había usado esa arma antes. Había disparado más de una ronda y seguía siendo una gran francotiradora. Sin embargo, ahora que tenía tiempo para pensar, ahora que estaba sola, no podía evitar notar que esta arma se veía fea. Esa revelación en sí misma no pareció ser tan innovadora. Muchas armas eran feas. De hecho, algunos fueron diseñados especialmente para ser intimidantes y feos. Si ayudó a la gente a pensar 2 veces antes de enfrentarse a un infante de marina o un tanque, entonces lo feo era bueno. Además, los Sergi eran maestros cuando se trataba de feo y aterrador, así que Sarah sabía que algo feo podría ser útil. Sin embargo, ahora se sentía diferente. El arma en su regazo se sentía mal. Ella simplemente no podía decir por qué. Era una sensación nueva y extraña, una que nunca antes había sentido. En realidad, nunca se había molestado en pensar en la naturaleza de esta arma. Fue una herramienta. Una herramienta hecha para matar. No había otra razón para que existiera este rifle de francotirador más que acabar con la vida. Sarah no necesitaba un arma para matar, podía usar todo, incluido un palillo de dientes. Ella había dejado un rastro de sangre. Hubo momentos en que se había bañado en él, cuando una parte de ella lo había disfrutado.
¿Y ahora lo voy a hacer de nuevo? Se susurró a sí misma. Solo entonces la comprensión finalmente la golpeó. Estaba a punto de volver a matar. Y ahí es cuando. Fumar. Le ardían los ojos, pero se negó a parpadear. El hedor a acero quemado, plástico y carne llenó sus sentidos, y pudo sentir cómo una parte de su mente lo disfrutaba. La destrucción, la carnicería, lo había hecho. Ella les había enseñado a estos humanos que este era su mundo una vez más. Sin embargo, había otra parte de ella, una que se sentía simplemente vacía. Uno que sabía que sus acciones aquí la considerarían irredimible. Ahora era lo que la gente siempre había visto en ella. Una paria. Su Zerglin se detuvo, pero solo por un segundo. Podía escuchar la voz de un hombre justo delante de ella. Saldré de otra manera. Su Zerglin gruñó y se acercó, lista para matar al superviviente. Todos los demás dentro de la base estaban muertos. Había otros que querían escapar. Podía sentirlos, sus miedos y sus esperanzas. La mitad no quería morir. La otra mitad esperaba vivir. Todos morirían. Su Zerglin estaba a punto de atacar, pero esta no era su presa. Extendió la mano con su mente y le dijo a la criatura que retrocediera. El marine que yacía en el suelo frente a ella miró fijamente al Zerglin. Él, a diferencia de sus hombres, no tenía miedo. Sin embargo, tampoco estaba en condiciones de luchar. El Zerglin se hizo a un lado y cuando ella emergió del humo, pudo ver la expresión de sorpresa en su rostro. Pero solo duró un segundo. Luego fue reemplazado por desprecio. Kerrigan, gruñó su nombre como si fuera una especie de maldición. Todo lo que hizo fue mirarlo mientras él hablaba. De todos modos, era hombre muerto. Esa viga de acero en su pecho lo mataría tarde o temprano. Pero aún le quedaba algo de vida. Escúchame. Tengo 3 transbordadores llenos de hombres demasiado heridos para ser una amenaza para ti. El general Warfield se lo explicó antes de tener que toser. Esposos, padres, dejaron ir esas lanzaderas, ¿me oyen? Todo lo que hizo la reina de espadas fue mirar al hombre. Su rostro era una máscara y no mostraba sus sentimientos. No es que a nadie le importaran eso, ella era la reina de los Zerg de nuevo. Warfield era un tonto. Y ahora moriría, asesinado por un monstruo y sacrificado por las ambiciones de otro monstruo. General. Alguien habló por la radio. Podías escuchar los gritos de Zerg de fondo. Estamos rodeados. No hay salida. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que no había esperanza. Sin embargo, en lugar de darse por vencido, en lugar de simplemente morir, usó su último aliento para dejar las cosas claras. Perra. Gruñó. Ya ni siquiera eres humano. Nos traicionaste a todos. Warfield siseó y luego intentó ponerse de pie, pero fue inútil. Entonces, en cambio, trató de levantar su brazo protésico. Caería peleando. ¿Para qué? Ladró y se las arregló para apuntar con el arma en su brazo a la reina de espadas. ¿Y Sara? Ella ni siquiera se inmutó. ¿Pequeña venganza? No había nada insignificante en su sed de venganza. Fue justo. Warfield apuntó con su arma a Sara, pero estaba demasiado dañada. Las descargas eléctricas vagaron sobre el metal y los servos no pudieron cargar una ronda en la cámara. Estaba indefenso. ¿A cuántos inocentes has matado? Quería saber. Ella no pudo responder esa pregunta. Todo lo que sabía era que todavía no había matado a suficientes culpables. ¿Cuántos más tienen que morir? Todo habría terminado si los que se escondieron y abusaron de sus poderes se entregarían a ella. Sus palabras la molestaron, pero no lo suficiente como para enojarla. De todos modos se estaba muriendo, y sería una muerte lenta y dolorosa que... ¿Y si Raynor pudiera verte ahora mismo? Sara ni siquiera pensó. Todo lo que podía sentir era esa rabia ardiente dentro de su pecho. Sus ojos se abrieron y comenzaron a brillar de color púrpura cuando extendió la mano y decidió darle una lección a este patético anciano. Su cuerpo fue levantado y hubo un breve y doloroso jadeo que escapó de su garganta. Con un movimiento rápido de sus poderes, simplemente embistió la viga de acero a través del pecho del general. Su brazo protésico cayó al suelo y finalmente se quedó en silencio. General. Estamos rodeados. No lo lograremos, gritó ese soldado por la radio y se podía escuchar su desesperación. Sabía que iba a morir. Por un segundo, Sara pensó en no hacer nada, pero luego las palabras de Warfield resonaron en su mente una vez más. ¿Y si Raynor pudiera verte ahora mismo? Y así, hizo algo que la reina de espadas nunca había hecho antes. Cerró los ojos y les dio a sus secuaces una simple orden. General. Los Zerg se retiraron. Es un milagro. Dijo el hombre de la radio. Lo lograremos. General.
General. ¡No! Sarah jadeó y sacudió la cabeza de un lado a otro. Esta vez no es un sueño, sino un recuerdo. Uno del que casi se había olvidado. Uno de sus muchos pecados, una de las muchas almas que se había suicidado. Apretó los dientes y trató de calmarse. Jim estaba demasiado lejos para notar su angustia. Respiró hondo unas cuantas veces y luego se apretó la cara con las manos. Solo entonces se dio cuenta de que le temblaban las manos. Se los quitó y se miró los dedos. ¿Dar la mano? Nunca había tenido manos vacilantes, sus manos estaban firmes y tranquilas. Pero ahora temblaban incontrolablemente. Tuvo que apretarlos en puños y obligarse a calmarse. Fueron esos sueños. Y ese maldito reflejo de la reina de espadas. Quizás debería tomarse un descanso. No, no, no soy una especie de damisela débil. Sarah gruñó. Estaba hecha de material más resistente. Sarah negó con la cabeza varias veces para aclararlo. Maldita sea, en este momento realmente le vendría bien la compañía de Isa. Se puso de pie y comprobó el rifle en sus manos una vez más. Estaba listo para matar, listo para tomar otra vida. Era algo que Sarah había hecho tantas veces que había perdido la cuenta hacía mucho tiempo. De repente recordó algo que Jim le había dicho muchas veces, que estaba a punto de cruzar una línea. De nuevo. Una línea que había cruzado tantas veces que ya no debería molestarla, pero le molestaba ahora. Miró el rifle y supo que algo había cambiado. Ella había cambiado. Simplemente no sabía si era para mejor, o para peor.